Aquí hay un pequeño gráfico con distintas ideas. No son todas, por supuesto, pero podríamos hablar de distintos niveles académicos, de distintas diversidades, capacidades, habilidades, sin caer en el capacitismo, género, edad, por supuesto, origen, background socioeconómico o cultural, o además de la diversidad y la equidad, dos términos que para mí obviamente tienen que ir de la mano de inclusión, accesibilidad. Porque no puede haber inclusividad si no hay accesibilidad. Y luego, por otro lado, también, para mí lo de hoy también es un acto que busca la inclusividad. Al final, el hecho de dar información sobre elementos o carreras que desconocemos también facilita a personas el emprender una vía, el hacer una solicitud para una beca o diseñar esa estrategia que se ha hablado en la primera ponencia de qué es una carrera investigadora. Si no conoces esos datos es muy difícil que tengas éxito, y si esos datos no los manejamos la gran mayoría de las personas que accedemos a un programa de doctorado, pues tenemos una discriminación entre comillas respecto a las personas que igual sí que pueden tener acceso a esa información por razones por A o por B. Yo había titulado aquí incluir para transformar, y la palabra transformar pues no me gusta mucho porque está como ya muy manida, igual que la palabra inclusión, que está súper manida. De hecho, podríamos hablar de inclusión, inclusividad, ¿no? y la diferencia entre estos términos. Y yo un poco vengo a hablaros de mi libro. No es igual tan pragmático como necesario, o sí, para mí sí, pero igual todo el mundo no se siente igual de interpelado en la carrera investigadora como lo de conseguir financiación para tu proyecto o lo de acreditar un sexenio, que se aprecia como algo esencial. Yo os vengo a hablar un poco de cuál ha sido mi historia, pues porque era doctorado hace 2 días y un poco os cuento pues cómo ha sido la perspectiva y cómo he llegado un poco a especializarme en este terreno o vincularme al término de la inclusión. En realidad yo soy músico y empecé queriendo crear, después de hacer el máster del profesorado, un coro que casualmente le pusimos la sede, la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Y yo venía con una idea de hacer un coro inclusivo porque conocía distintas experiencias en Latinoamérica de proyectos donde a través de la música, con objetivos prosociales, pues se intentaba llegar a poblaciones vulnerables, ya fuera de niños o de personas en riesgo de exclusión. Y así nació el coro inclusivo Canta Tutti. De allí surgió la idea y la necesidad con mis compañeras, mis directoras de trabajo de fin de máster, de que obviamente si hacíamos un coro en la universidad no nos podíamos quedar simplemente en la experiencia musical, sino que teníamos que ir más allá y había que investigar sobre qué era lo que pasaba en ese coro, si realmente era inclusión, si eso lo hacía diferente, bla, 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 bla. Y así se formó una cátedra institucional con el Gobierno de Aragón, que es la Cátedra de Música e Inclusión para el Cambio Social, que es gracias a la cual yo he tenido un pequeño contrato de investigación durante mi tesis, porque yo no tuve una FPI y una FPU y me he sentido como muy reconocido y porque lo he pasado muy mal. Y si le pudiera decir al Borja de hace 2 años, Borja, ahora ya hago spoiler porque está ahí el logotipo, vas a tener una Marie Curie a partir de enero en Finlandia durante 2 años postdoctoral, pues hubiera flipado porque no me lo hubiera creído, porque yo era un pobre desgraciado que no había conseguido una FPI y una FPU porque me puse a trabajar en un conservatorio y en un instituto en vez de ponerme a hacer la tesis doctoral nada más acabar la carrera, lo cual eso de los 6 años pues no hubiera tenido ese pequeño gap en mi currículum. Aún así, eso me dio una experiencia que me llevó a crear ese coro. Y a partir de ahí pues, he ido diseñando una carrera investigadora un poco a tropezones y a golpes contra la pared, donde he ido descubriendo que se me habían pasado oportunidades que me hubiera encantado que me hubieran contado el primer día, que hoy he visto que algunos se las han contado y que me da como mucha envidia. Y bueno, pues nada, en 2024 sí que defendí mi tesis, que era una etnografía, se llamaba Armonías de Inclusión y Reflexión, un estudio etnográfico sobre el coro inclusivo Canta Tutti, y pues unos meses después me presenté a las becas Marie Curie, que antes os han hablado de ellas, y tuve la grandísima suerte de que después de fastidiarme el verano escribiendo esas 10 hojas, pues resulta que he sido uno de los agraciados. Mi perspectiva son las ciencias sociales, pero yo creo que de lo que vengo a hablar o vengo a invitar es a una reflexión conjunta o
personal, cada uno desde su rama, de cómo la inclusión o la accesibilidad interpela a su área de conocimiento, a su propia carrera como investigador o investigadora, o a sus propias producciones o comunicaciones, porque creo que realmente nos toca a todas y a todos. Vengo desde el campo de la educación musical y actualmente, y esto es así, no es que lo diga yo, pero es que la inclusión se valora como un criterio de excelencia en distintas convocatorias y para optar incluso a ayudas o a estudios postdoctorales, como la Marie Curie, pues hay apartados relativos a la inclusión y cómo tu proyecto incide o impacta en la sociedad para hacerla más inclusiva, equitativa o, la palabra esa que no me gusta, transformadora. Y bueno, pues ya lo he dicho, pero creo que es un reto global y transdisciplinar. Ahora voy a abrir un pequeño paréntesis, porque si no, os voy a hablar de teoría que la podéis encontrar en ChatGPT y que además, aunque luego rascando te das cuenta que da vueltas a veces sobre lo mismo, pero explica a veces las cosas de manera muy convincente. Voy a abrir un paréntesis porque no quiero que se confunda lo que ha sido mi objeto de estudio, lo que ha sido mi proyecto musical, que es el coro inclusivo Canta Tutti, con lo que hoy vengo a hablar aquí. No tiene por qué una investigación inclusiva o que tenga una sensibilidad hacia la inclusión, la accesibilidad, la equidad o la empatía, que es una palabra que creo que necesitamos no solo como investigadores, sino como sociedad hoy en día. No quiero que se confunda lo que es el proyecto musical, el proyecto igual humano o artístico, con lo que luego es el enfoque de la investigación. Podríamos estar haciendo este enfoque de investigación en cualquier cosa, en una ingeniería o en algo biomédico o en alguien que esté estudiando otro tipo de fenómenos. Estas son algunas fotos de algunos de los participantes del coro. Es un coro que, aunque está en la universidad, está abierto a toda la sociedad, donde intentamos entender la palabra inclusión con mayúsculas y, por supuesto, intentamos hacer el fenómeno musical más accesible. Cantamos con la voz y con lengua de signos de manera polifónica. Por poner un ejemplo, Rosalén tiene una intérprete que traduce o interpreta lo que ella canta, pero la polifonía, es decir, el canto coral, tiene varias voces con elementos propios de la música, ritmo, armonía, tiene dinámicas, tiene matices, y nosotros intentamos llevar todos esos elementos a la lengua de signos para que sea accesible a personas sordas o con dificultades del lenguaje, que no son las personas sordas las únicas usuarias de la lengua de signos. Llevamos 8 años y pues en este tiempo han pasado como más de 500 personas por el proyecto. Tenemos una horquilla de edades de entre los 18, eso ya está mal, son más de 83, yo creo que ya llegamos a los 90 años, aunque la edad media es de unos 25 o 26 años, es decir, es un coro eminentemente joven y desde luego, en cuanto a espíritu joven. Más de 35 nacionalidades, actualmente hay unos 175 miembros activos y, por hablar así en modo cuantitativo y para que la gente entienda, porque a veces la gente tiende a simplificar y dice es un coro de discapacitados o es un coro y hay un reduccionismo tremendo, pues no, hay un 24,9% de personas con una discapacidad reconocida, pero también hay un 49% de personas con unas necesidades específicas o vulnerables. Porque al final un poco, y uno de los aprendizajes de haber dirigido o creado este coro es que todos, en determinada manera, tenemos unas necesidades más acuciantes u otras. Por ejemplo, bueno, luego lo comento, ¿no? Pero hay cosas que afectan en nuestro día a día o en nuestra divulgación o en la transferencia o cuando vamos a los congresos y ponemos aquí un gráfico muy bonito y decimos, ahí en ese quesito el color rojo, y dices 300 millones o 350 millones de personas en el mundo son daltónicas. Y en el caso de los hombres, creo que llega a un 8%, casi 1 de cada 10. No quiero decir que no puedas decir en el quesito rojo, pero bueno, o sea, saberlo igual, a veces lo podemos decir podemos hacer las cosas de otra manera. No se trata de ponerse la chapita porque siempre vas a incurrir en determinadas equivocaciones, fallos, a veces sin querer, pero el estar abierto a escuchar a veces ese feedback de esto se puede hacer de otra manera, yo creo que eso nos ayuda a ser más accesibles para todo el mundo. Hasta aquí voy a dejar, es un poco para que conocierais cuál era el objeto del estudio. Esto es la iniciativa, que luego la vais a ver cuando acabemos, porque vamos a cantaros un par de canciones, ahora que estamos empezando el curso y estamos todavía desentumeciendo. Ahora hago otra cuña publicitaria, los que sois de Zaragoza, es un coro abierto, si queréis tener la experiencia, sois bienvenidas y bienvenidos. Podéis venir un martes o un jueves y probar qué es eso de un coro inclusivo.
Y ahora me pongo la chaqueta de investigador. Lo que hemos descubierto en este tiempo, o lo que se deduce un poco de nuestra investigación, pues es que las barreras, cuando hablamos de inclusión o de accesibilidad, son de muchos tipos. Estas son solo algunas. La discapacidad, que lo del dis pues es algo que nos genera conflictos, porque al final también un poco entramos en el capacitismo y hay todo un debate en el que podríamos ahondar. Las diferencias socioeconómicas, la edad, género y sexo, las diferencias geográficas, las institucionales, socioculturales o tecnológicas. Algunas de vosotras ya habéis dicho, uy va, qué cambio de volumen. Algunas, pero bueno, podría haber más. Y hay otro gráfico a la derecha, donde hay 3 fases, igual en vuestro plan de investigación o en vuestro campo podréis encontrar alguna más, pero un poco lo que quería reflejar aquí era que la inclusión debería de permear en todas las fases del proceso de un investigador o investigadora. Es decir, no debería de ser un pastiche o una etiqueta que nos ponemos junto al logotipo de los ODS y decimos somos inclusivos, esto ya está muy manido, sino que debería de partir de un genuino interés en ser inclusivos, porque ser inclusivos puede ser querer darle cabida en tu proyecto a personas que están lejos de tu campo, a tu familia. Alguien ha dicho, hemos renunciado a contarle a nuestra familia qué es lo que hacemos. Ahí hay, entre comillas, una falta de accesibilidad. O sea, para tu familia hay una falta de accesibilidad para entender qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, esto no va solo de poner una rampa o de poner un intérprete de lengua de signos. Va de muchas cosas más. Cuando hablamos de divulgación o del papel que hace un divulgador, al final llena un hueco. Llena un hueco de comunicación con la sociedad porque no es accesible ese conocimiento que tú has publicado en un paper, que igual no tiene por qué serlo, quiero decir, pero bueno, es algo que se queda ahí. O cuando publicamos nuestra tesis y la subimos a un repositorio o subimos un PDF, ¿ese PDF es accesible? ¿Los gráficos o las imágenes que ponemos allí las puede leer una persona ciega con un software adaptado? ¿Todos esos gráficos que has puesto? Eso con la inteligencia artificial, tú le metes el gráfico y la inteligencia artificial te crea un texto alternativo. O sea, por poner, por ejemplo, beneficios que te pueden facilitar, o en nuestras redes sociales, o en el blog, cuando dices, hoy voy a escribir en un tono más desenfadado, ¿es accesible para todo el mundo? Son ideas que yo creo que nos tenemos que hacer. Nos las tenemos que hacer en el diseño inicial. ¿Esto que voy a investigar para quién es? ¿Por qué lo hago? ¿Cuáles son mis motivaciones? A veces las ideas surgen en un despacho y a veces estamos un poco desconectados del terreno, de las necesidades reales, el bajar abajo para ver qué es lo que se está necesitando sobre el terreno y cómo lo viven los protagonistas y las protagonistas de eso en lo que nosotros nos queremos especializar académicamente. ¿Cómo diseñamos esa investigación para recoger esos datos? Y luego cómo la difundimos, ¿no? O cómo la hacemos transferible. Yo creo que, bueno, pues que podríamos ahondar en nuestros 3 puntos de distintas maneras, pero creo que todos aquí y todas ya estáis pensando en aplicaciones. Me gustaría que esto que yo hablo, como desde la perspectiva de que es cosas de mi investigación, pues que cada uno lo extrapolara a su trabajo en matemáticas, bioquímica o construcción de puentes. Lo que sea, ¿no? Estrategias para la inclusividad en la investigación. Bueno, pues podría haber muchas. Yo he puesto aquí simplemente algunas que me parecen interesantes y que seguramente están un poco relacionadas con mi campo. El cuestionar las relaciones de poder, que examinemos críticamente esas jerarquías que hay implícitas, ¿no?, en el proceso de un investigador y cuando estableces un diálogo con otras personas en el campo de investigación o cuando entras en el campo a investigar o cuando hablas con personas que no estén en igualdad de condiciones, sino que incluso ellas o ellos se autoperciban en desigualdad de condiciones. Que yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer, o cómo a veces la academia o la propia universidad proyecta sobre o algunas personas proyectan en ella. No sé cuál es el orden, me interesa más deconstruirlo que averiguar el origen del huevo o la gallina. Ese elitismo, esa inaccesibilidad a la academia, creo que sería uno de nuestros retos, ¿no?, romper esas barreras.
reconocer la diversidad de voces, valorar e incluir perspectivas múltiples, especialmente aquellas tradicionalmente marginadas o invisibilizadas, el rascar, el luchar porque las personas de nuestra sociedad sean representadas en nuestros estudios. Puede sonar a ciencias sociales, pero se me ocurren ejemplos de ciencias que no son las sociales donde podríamos rascar en este topic. Evitar prácticas extractivas, ¿no? Superar los modelos que toman datos sin devolver valor. Claro, está muy bien utilizar poblaciones vulnerables o en riesgo de exclusión, pero que queda muy exótico. Esto me lo aprueban seguro en un congreso, esto me lo cogen seguro como artículo, esto con este cupo de inclusión la Unión Europea me lo financia seguro, pero luego a estas personas a las que yo les extraigo la información no les devuelvo nada. O aprovechándome de una situación de vulnerabilidad y de que no me lo van a reclamar, puedo llegar a vulnerar su privacidad o a vulnerar su dignidad y caigo en una tokenización o en una exotización de estas personas en mi propio beneficio académico. Y encima me pongo la medallita de los ODS. No vengo a... esto que no suena crítica de nada, ¿eh? O sea, soy así un poco como... O sea, intento ser crítico. Y, por supuesto, el primero con el que intento ser crítico es un poco conmigo mismo, que seguro que la lío un mogollón de veces. Y construir prácticas recíprocas, que va un poco unido a lo anterior, ¿no? Pues el que parte del diseño de la investigación un poco contemple esa devolución directa, más allá de esa devolución de la transferabilidad, que la tenemos muy clara porque tenemos que justificar el sexenio y tenemos que presentar artículos para un montón de cosas, y eso tenemos claro, que tenemos que hacer nuestro currículum siguiendo los estándares que nos marcan esta agencia, esta y la otra, que pensemos en las personas, que pensemos en la sociedad y que entiendan, porque también esto, entre comillas, creo que es útil para nosotras y para nosotros. Si la sociedad no entiende que la investigación es útil y que la investigación revierte en una sociedad mejor, pues la sociedad puede llegar en un momento determinado a votar a políticos que aboguen por políticas de recorte de presupuesto para la universidad, porque aquí hay gente viviendo del aire y filosofando en una élite que luego no llega al ciudadano. Y si la sociedad no siente que la universidad o que la academia mejora la vida de las personas, seguramente estamos cometiendo un error grande de comunicación con la gente, ¿no? Y la difusión accesible y abierta, que un poco pues ya lo he introducido al hablar, por ejemplo, del tema pues, del daltonismo o el tema, por ejemplo, de los PDFs adaptados, que hoy en día es que nunca han existido más herramientas para hacer accesibles los espacios o accesibles los documentos, y muchas veces no los utilizamos, porque eso no te da puntos para ciertas cosas, ciertos aspectos cuantitativos, pues que obviamente pues por razones diversas nos preocupan mucho más. La urgencia, hay que salir corriendo rápidamente a presentar este mérito, esto y lo otro, y a veces cuando lo has presentado dices, ¡ay! Y creo que esto debería de estar como en nuestras conciencias hasta el punto de estandarizarse y que, bueno, pues que realmente aquí igual hubiera también una representación más heterogénea de personas que se acercan a la academia porque no tienen barreras que a veces pues llegan a resultar bastante infranqueables, y que eso solo te das cuenta pues cuando lo vives un poco de cerca y te das cuenta que efectivamente no todos somos iguales. Vamos a dejar ahí el eslogan. Quería hablar un poco de los enfoques éticos para la inclusión. Mañana creo que tenemos una charla sobre la ética. No descubro nada nuevo, nada que no esté publicado o que no esté escrito, pero cuando trabajamos con personas o con grupos vulnerables deberíamos de seguramente adaptar ciertas técnicas o prácticas que ya de por sí hay que hacer, ¿no? Pero un consentimiento informado adaptado, o sea, poniendo el ejemplo de mi trabajo de tesis, yo he tenido más de 400 informantes en la tesis, más de un 12% de ellos tenían discapacidad, y hay personas con dificultad del lenguaje, por ejemplo, o discapacidad intelectual, o desconocimiento del idioma. Entonces, nos podemos quedar en la superficie, extraer lo que necesitamos y publicarlo y sacar el verbatim para luego ponerlo en los resultados, en los findings de nuestro artículo, de nuestra tesis, o también
yo creo que es importante a nivel ético que entiendan qué es lo que están haciendo desde el primer momento, que entiendan que están formando parte de una investigación, que entiendan que no es obligatorio, que entiendan que pueden retirar eso que han compartido contigo, que puedan revisar lo que tú has redactado finalmente como un informe de resultados y que tú se lo tengas que explicar en un lenguaje adaptado y que ellos validen que efectivamente eso es lo que querían decir. No solo lo que a ti te viene bien que ellos quisieran decir, que con entornos vulnerables y con personas con discapacidad es muy fácil cruzar esa línea si quieres cruzarla, porque están desprotegidos ante tu jerarquía y tu rol de poder que te confiere el ser investigador. Prevenir daños integrales, obviamente, ¿no? Principio de beneficencia hacia todos los participantes en una investigación. Ya hemos hablado de la reciprocidad y la devolución. La representación. La inclusión no solo es participar. La inclusión no solo es te permito que participes en una investigación, te permito que rellenes un formulario o que hagas un focus group o que formes parte de la muestra. No puede ser solo un número, sino que esas voces o esos números se tienen que ver representados en la redacción de los resultados y se tienen, realmente se les tiene que dar un espacio, sobre todo a esas comunidades que han estado un poco más al margen, ¿no? Y la privacidad y confidencialidad, que ya lo he tocado antes, que es pues igual que, pues, como decía en el consentimiento informado, una línea roja muy fácil de traspasar con personas vulnerables que a veces pueden llegar a no entender qué es lo que tú estás haciendo si tú no tienes ningún interés en explicárselo. Todo esto, para mí, una de las cosas más importantes, y no sé si un enfoque ético, una estrategia o simplemente algo necesario, es esa autogestión emocional, que no sé si es autogestión emocional o es una reflexión constante o un enfoque crítico o autocrítico para enfrentar algo que no es estático, algo que no es absoluto ni que es único. Cada persona tiene unas necesidades diferentes. Entonces, en cada muestra o en cada estudio o en cada diseño va a haber una serie de variables que no se repiten en otros estudios o en otras muestras y que tú vas a tener que de cero reflexionar el cómo está impactando tu diseño, el cómo está impactando la recogida de los datos y que tienes que ser flexible y autogestionar el cómo tú enfocas. Igual, un mismo instrumento para diferentes personas. La parte positiva o parte práctica. Esto tiene implicaciones para los jóvenes investigadores. ¿Dónde? Pues bueno, pues para los que todavía no habéis publicado la tesis, por ejemplo, en vuestra tesis doctoral, pero para los que estáis publicando, bueno, y también para los mismos, tenemos que hacer producciones académicas, tenemos que ir a congresos, tenemos que hacer divulgación o transferencia o como lo quieras llamar. Tenemos que hacer un montón de cosas y en todas esas cosas tiene cabida la inclusividad y la accesibilidad. Así que introducir o animo por lo menos a la reflexión de cómo podemos introducir criterios de inclusión ya desde las preguntas de investigación y en el diseño metodológico y no como un añadido posterior. Lo de no ponerse el pin de la inclusividad o no ponerse el pin de la accesibilidad. A veces puedes llegar tarde a la conversación. Ok, no pasa nada, no worries. Nadie se tiene que dar latigazos porque no pensó que esto que hizo en realidad dejó de lado. Bueno, pues no pasa nada. Para eso está la reflexión. Puedes empezar ahora a entrar en ese carro, ¿no? Pero yo creo que es interesante el cambiar el orden de los factores que a veces yo creo que se pone al final como el que hace la maquetación del Word el día antes de mandar el documento. No pienses en la inclusión como la maquetación del Word, piensa en la inclusión como el punto de partida. Y luego, pues un poco, quería dejar aquí, he puesto proyectos europeos, pero en realidad creo que es más amplio el paraguas dentro de los criterios de evaluación de muchos de los programas que se nos ofrecen después de acabarla, o antes incluso de acabar la tesis, aunque yo no me enterara de algunos de ellos, está que la inclusión forma parte de esos estándares de evaluación de los proyectos y que, por lo tanto, el que tú
aunque sea un poco una manera de incentivar algo que debería de ser una cuestión más moral y de valores humanos que no deberíamos de llegar a plantear ni tener que incentivar, pero bueno, por si acaso hay una falta de empatía, por lo que sea, en la sociedad hoy en día, pues se premia, se reconoce y se favorece que proyectos que ponen el foco en la inclusión o en la accesibilidad tengan acceso a ayudas o financiación para llevar a cabo eso que debería de estar entroncado con valores como los valores europeos. Entiéndase, estoy haciendo comillas por si alguien no las puede ver. Creo que esto es un punto como desde el punto de vista pragmático a tener en cuenta. Y ahora he hecho, no me gusta poner mucho texto en las diapositivas, pero por si alguien con falta de imaginación, que no creo que sea el caso, ha pensado, yo es que vengo de las ciencias experimentales y esto a mí no me atañe. Bueno, pues puse aquí, nada, solo algunas ideas, que nadie me juzgue si falta, si no se siente representado en esta diapositiva. No ha sido con maldad, no ha sido falta de inclusión. Simplemente quería un poco, pues, algunos elementos, ¿no? Como, pues, los he nombrado, protocolos adaptados a pacientes vulnerables, considerar el impacto ético y emocional de algunas investigaciones, que las muestras sean diversas, por ejemplo, la accesibilidad universal en el diseño, que esto sea algo básico que no se plantee, que hoy en día no haya barreras que las podemos evitar, desde dispositivos a construcciones, software, que los usuarios de testeo sean usuarios diversos, que intentemos que esto ya nos ha pasado, ¿no? O sea, ha pasado personas mayores que no son capaces de utilizar la banca móvil y a nadie se le ocurrió que esto iba a pasar. Nos tuvimos que encontrar con un montón de personas jubiladas que no eran capaces de mirar cuánto dinero tenían en el banco y de repente tuvimos que implementar medidas cuando ya, entre comillas, ya teníamos a la gente cabreada. Pues esto era evitable con una reflexión previa, yo creo. Que la transferencia tecnológica sea inclusiva, que se comuniquen los resultados a audiencias amplias. Tenemos un montón de canales para difundir la ciencia de diferentes formas. Podemos no estar todos cómodos en los mismos canales, pero creo que es interesante el explorarlos. Yo creo que esto la Unión Europea, pues como cada vez lo incentiva más, que en los proyectos europeos pues no solo está la parte académica, sino que hay también otras, las famosas guidelines y un montón de difusión en otros aspectos. Integrar los saberes de las comunidades locales, que los datos sean abiertos y accesibles, siempre y cuando pues, no haya patentes y cosas de estas de la empresa privada. Que se visibilice las voces ausentes de la historia, que en la medida de lo posible algunos campos del conocimiento nos permiten crear metodologías participativas o co-creadas, el coparticipar, el hacer, no tener miedo a hacer a los investigados copartícipes de la investigación. Esto igual es muy de los de ciencias sociales, pero es muy bonito hacer que la gente, y no solo bonito, sino que encima es interesante, sino que encima aporta una serie de información que no la podemos extraer de otras maneras. El involucrar a las sociedades y a las personas que son en realidad muestra de la investigación en el propio diseño de la investigación, además de que fomentamos esa idea social de que la investigación sirve para algo. Creo que matamos varios pájaros de un tiro. Y bueno, yo creo que ya he tocado como muchas cositas. En realidad yo lo que espero es que esto haya dejado una semilla para la reflexión, que os sea útil, sobre todo, o sea, porque a mí lo que más me interesaría es que esto fuera útil para darle una vuelta pues, a alguna de las publicaciones o alguna de los trabajos o alguna de las actividades que podáis diseñar que estén abiertas a la sociedad, que no se queden dentro de las paredes o dentro de los mecanismos de divulgación de una universidad o de un instituto, y que realmente seamos capaces de permear de la mejor manera posible en la sociedad. Simplemente, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedaros hasta el final. Y esta frase que me ha gustado de que la investigación inclusiva pues, no es solo una opción ética, sino una necesidad epistemológica que enriquece la validez, relevancia e impacto de nuestro conocimiento científico. Me parecía que la podríamos mejorar seguramente, la podríamos enriquecer, pero yo creo que un poco define la línea de lo que yo os quería contar hoy.
Muchas gracias.